Qué hermosas enseñanzas le estaba dejando Jesús a sus discípulos en un momento tan pero tan delicado, tan crucial, tan difícil. Él sabía que a las personas a veces hay cosas que nos cuesta mucho entender. Tal vez porque tenemos dentro nuestro un sentido de justicia que hace que sintamos que si las personas hacemos las cosas bien, bueno, no deberían pasarnos cosas malas. Si nosotros tratamos bien a nuestros semejantes, ¿por qué nuestros semejantes habrían de tratarnos mal? Pero el Señor sabía que los caminos de la vida no siempre son fáciles, ¿no? A veces los caminos de la vida tienen tropiezos o las cosas no son exactamente como nosotros esperamos que sean. Y entonces Jesús quería prepararlos para lo inminente, para lo que estaba por ocurrir. Les dijo: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me ha aborrecido a mí. ¿Por qué los aborrecería el mundo si ellos solamente tenían buenos pensamientos para con todas las personas del mundo? Ellos querían la salvación para todos, querían compartir el mensaje de Jesús con aquellos que no lo tenían, y eso, el mensaje de Jesús, era compartir la esperanza de la salvación. Si nada malo hacían, ¿por qué habría de poder ocurrirles una cosa mala? Si hacían todo bien, no podían entender que pudiera ocurrirles algo malo de parte de aquellas personas a las cuales ellos estaban ayudando o estarían por ayudar en un futuro. Por eso Jesús continuó explicándoles la situación y les dijo: miren, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. En realidad hay solamente dos posiciones, dos ubicaciones que podemos tomar: con el mundo, como está todo aquel que no conoce a Jesús, o con Jesús, todo aquel que estando en el mundo conoce a Jesús y acepta su invitación a salir de él para estar en comunión con Jesús y así poder tener acceso a la salvación que Él vino a entregarnos, que Él vino a darnos. Ahora, cuando nosotros dejamos el camino del mundo, las personas del mundo nos ven como traidores. No te olvides, hay solo dos posiciones posibles: o con Dios o con el mundo, o, para ser más claros, con Dios o con el enemigo. Satanás induciría a las personas para que se bloqueen y no los quieran escuchar. Por eso les dijo: recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Jesús estaba a punto de ser asesinado por venir a traer la salvación a todos aquellos que lo deseen. Si esto iba a ocurrir con Jesús ya en breve, los discípulos también deberían empezar a darse cuenta de que ellos no podían esperar un trato diferente al que recibiría su maestro Jesús. Por eso les dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Él tenía en mente lo que estaba a punto de ocurrir para que aprendan y se vayan dando cuenta que a ellos también les ocurrirían cosas muy complicadas en su vida. Convivir con la injusticia es algo muy difícil para las personas. Lo era para los discípulos, obviamente lo es para vos, para mí. Pero justamente por eso debemos saberlo y entenderlo, y no asombrarnos cuando, portándonos bien o siguiendo el camino que el Señor pide que sigamos, igualmente puedan ocurrirnos cosas desafiantes, cosas complicadas, cosas difíciles. Y la verdad es que nuestro sentido de justicia es como que nos pide más explicación para entender por qué en la vida se enfrentan injusticias como las que muchas veces nos toca a vos y a mí enfrentar. Entonces Jesús les dijo: los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Te das cuenta? Esto en realidad es una cuestión de identidad. Es de qué lado estás, qué elegiste en tu vida o no elegiste nada. Si elegiste seguir a Jesús, estás tomando partido, te estás poniendo una camiseta, te estás identificando con el Salvador. Los discípulos no debían esperar un trato distinto al que verían que recibiría el Salvador. Y vos y yo tampoco. A menos que olvidemos el contexto de que estamos viviendo
en el gran conflicto entre el bien y el mal. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, dijo Jesús, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Saben que la presencia de Jesús obliga a las personas a que tomemos decisión. Nadie queda igual después de tener un encuentro con Jesús. O uno abre su corazón para que el Señor pueda seguir entrando con el mensaje, o simplemente uno lo rechaza y sigue siendo su vida. Lo cierto es que uno se endurece o se ablanda. Nadie queda igual frente a la presencia y el mensaje, la invitación de Jesús. ¿Cuál es el pecado por el cual el mundo no tiene excusa? Es el pecado de no confiar en Jesús, no creer en Él y rechazar las invitaciones del Espíritu Santo. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús, los que estaban tramando en este momento su asesinato, decían amar y obedecer al Padre. Sin embargo, mientras Jesús decía estas palabras, ellos estaban terminando de organizar el asesinato del Hijo de Dios. Y Jesús quería que todos entiendan que si así trataban a Jesús, así también trataban en realidad al Padre. Aunque se dijeran líderes del pueblo de Dios, eran en realidad representantes de Satanás. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Esto es alarmante y evidente. O sea, ¿te das cuenta? Los líderes lo sabían, no es que no se daban cuenta, no es que no entendían, lo sabían, se daban cuenta e intencionalmente se bloqueaban a la influencia del Dios al que decían servir y a Jesús que lo representaba. Si los discípulos no entendían la enemistad que siempre se veía entre los líderes y Jesús, ahora lo empezaban a entender. En realidad, los líderes habían rechazado al Padre. Por eso rechazaban también a Jesús. Se habían alineado con Satanás y a él, en realidad, es a quien servían. Esta es la explicación. Demasiado para los discípulos en esa hora. Mucha información en la que Jesús le estaba dando en ese momento, pero era fundamental que la recibieran antes de que todas las cosas ocurran. Seguramente ese día no terminarían de entender lo que Jesús les estaba diciendo, pero con el correr de los días y particularmente con la venida del Espíritu Santo sí comprenderían y tendría un gran valor el que Jesús se los hubiese dicho antes de ser llevado a la cruz. Jesús tenía mucha más información que quería compartirles, pero el tiempo ya era muy corto el que quedaba por delante y Jesús sabía que sus discípulos no estaban capacitados para recibir más información que la que Él ya les había dado. De hecho, sabía que no le estaban entendiendo la mayoría de las cosas que Él les estaba diciendo, pero después el Espíritu Santo les ayudaría a entender y por eso igualmente lo hacía. Sin embargo, había algunas cosas más que Jesús quería que sus discípulos conociesen ahora, antes de que Él fuese llevado a la cruz. Por eso les dijo, esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. No existiría ninguna explicación justa para lo que verían después que ocurriría. No había una razón, no había una lógica. Jesús lo dice muy clarito, me odiaron sin motivo. No había que buscar un porqué. Siempre es importante aferrarnos a Jesús, aunque no entendamos un porqué, porque muchas veces no lo vamos a encontrar y no lo hay. Siempre lo más importante es que podamos mantenernos unidos a Jesús para que Él nos dé la fortaleza, más allá de que sea comprensible o no lo que esté ocurriendo. Siempre lo fundamental es mantenernos aferrados a Jesús. No te olvides, permanecer en Él es el secreto de la victoria. Que nada ni nadie nos pueda separar de Él. Al seguir aprendiendo de Él día a día, no solo lo iremos conociendo cada vez mejor, sino que iremos confiando cada vez más en Él. Y ese vínculo del que venimos hablando, el vínculo del amor entre Jesús y nosotros, se irá fortaleciendo cada vez más. Por parte de Él está en el grado máximo, por parte nuestra en constante crecimiento a medida que lo vamos conociendo cada vez mejor. Ojalá aprendamos vos y yo esta lección que Jesús quiso que sus amigos entendieran y por extensión, por supuesto, vos y yo también, porque Jesús sabe que
El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Él sabe que habrá situaciones difíciles, injustas, por las que a vos y a mí nos tocará atravesar como las que Él atravesó. Y no quería que tu fe o la mía flaquee en momentos de injusticia y de dificultad. Por eso quiere que nuestro mayor y principal pensamiento en todo momento sea no permitir que nada nos aparte de Él y que estemos dispuestos a permanecer a su lado, entendamos o no lo que ocurra, nos parezca injusto o no lo que estemos viviendo, porque el secreto no es entender a veces las cosas que nos pasen, sino obedecer a Jesús, seguir sus pasos, permanecer en Él y continuar así hasta que Él venga. Dios te bendiga.